Pensemos un momento en todo lo que hacemos, desde un parpadeo casi sin darnos cuenta hasta la potencia de un salto. Cada una de esas acciones es obra de una maquinaria biológica realmente extraordinaria, el tejido muscular, y no solo se encarga de mover nuestro esqueleto, sino que también le da forma y función a nuestros órganos internos. Hoy nos vamos a sumergir en los secretos de este motor biológico, que es la base de toda nuestra fuerza y movimiento. Para entender bien esta increíble maquinaria, vamos a seguir un camino muy lógico. Primero, vamos a conocer sus piezas más básicas. Después, veremos cómo se juntan para formar los 3 tipos principales de músculo. Nos meteremos de lleno en la anatomía del músculo esquelético, descubriremos el sarcómero, que es su unidad funcional, y veremos esa danza molecular que genera la contracción. Y para terminar, vamos a comparar sus distintas especializaciones para entender por qué es tan increíblemente versátil. Bien, sección 1. El motor del cuerpo. A ver, para entender cómo funciona cualquier motor, primero hay que conocer sus partes esenciales, ¿no? En el caso del músculo, toda la magia de la contracción se reduce a una interacción súper precisa entre 2 tipos de proteínas, la actina y la miosina. Y aquí los tenemos. Por un lado están los filamentos delgados, que están hechos de actina, y por el otro, los filamentos gruesos, que son de miosina segunda. La clave de todo, pero de verdad de todo, es el deslizamiento de unos sobre otros. De ahí sale la fuerza. De hecho, estos miofilamentos son tan importantes que ocupan casi todo el citoplasma de la célula muscular. Es un espacio tan especializado que hasta tiene su propio nombre, el sarcoplasma. Ok, sección 2. Los 3 tipos de músculo. Ahora que ya conocemos las piezas, actina y miosina, veamos los diferentes motores que se pueden construir con ellas. El tejido muscular no es todo igual, para nada. Se clasifica en 3 grandes categorías, y cada una tiene una arquitectura y una función única, perfectamente adaptadas a su trabajo en el cuerpo. Lo primero que salta a la vista, si los miramos en un microscopio, es una gran diferencia. El músculo esquelético y el cardíaco tienen un patrón de bandas, como unas estrías, de ahí su nombre, músculo estriado. En cambio, el músculo liso, pues como su nombre lo dice, no tiene este patrón. Y ojo, esta diferencia visual no es un capricho de la naturaleza, para nada. Es la clave que nos dice cómo y para qué se contrae cada tipo de músculo. Sección 3. Anatomía del músculo esquelético. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en la arquitectura del músculo que movemos cuando queremos. Vamos a hacer un viaje de lo grande a lo pequeño, como un zoom anatómico, para desarmar esa increíble estructura del músculo esquelético, desde cómo se ve por fuera hasta sus componentes celulares. Lo primero que hay que entender es que una fibra muscular es en realidad una sola célula, pero una célula gigantesca. Durante el desarrollo, muchas células chiquitas, los mioblastos, se fusionan y crean una sola unidad. Este proceso forma lo que se llama un sinsitio multinucleado, o sea, una célula enorme con muchísimos núcleos que se acomodan en la orilla, justo debajo de su membrana, el sarcoleva. Y estas fibras no andan por ahí sueltas, ¿eh? Están perfectamente organizadas por capas de tejido conectivo, como si fueran una de esas muñecas rusas. El endomisio envuelve cada fibra individualmente. Luego, el perimisio agrupa esas fibras en paquetes que se llaman fascículos. Y finalmente, el epimisio rodea todo el músculo. Esta organización es vital, no solo para proteger, sino para que la fuerza que genera cada fibra se transmita al tendón y al final al hueso. Sección 4. El sarcómero. Si seguimos con nuestro viaje hacia lo más pequeño, dentro de cada fibra vamos a encontrar las miofibrillas. Y es aquí, justo aquí, donde encontramos a la verdadera estrella del show, la unidad funcional que le da origen a todo, el sarcómero. El punto clave que hay que entender es este. La miofibrilla es, básicamente, una cadena larguísima de sarcómeros, uno tras otro, perfectamente alineados con los de las miofibrillas de al lado. Es esta alineación casi perfecta a lo largo de toda la fibra la que crea ese patrón de bandas claras y oscuras que llamamos estriaciones. A ver, analicemos este patrón. Las bandas oscuras se llaman bandas A, de anisótropas, porque polarizan la luz, y corresponden a todo lo que miden los filamentos gruesos de miosina. Las bandas claras son las bandas I, de isótropas, y están formadas solo por filamentos delgados de actina. Y cada sarcómero va desde una línea Z hasta la siguiente.
Aquí está la clave de lo que se conoce como el modelo de deslizamiento de los filamentos. Durante la contracción, y esto es muy importante, las proteínas no se hacen más cortas, ¿no? Lo que pasa es que los filamentos delgados se deslizan sobre los gruesos. Fíjense cómo esto hace que las bandas I y la zona H se acorten, y eso acerca las líneas Z. Pero noten algo fundamental, la banda A, que representa la longitud de la miosina, mantiene su tamaño constante, no cambia. Bien, sección 5, el mecanismo de contracción. Ya vimos el qué. Los sarcómeros se acortan. Ahora vamos a ver el cómo. Vamos a sumergirnos en esa fascinante danza molecular que permite que este deslizamiento de filamentos pueda ocurrir. La contracción no ocurre así nomás, sin control. Está regulada por un interruptor molecular que depende del calcio. Este interruptor está hecho de dos proteínas, la tropomiosina y la troponina. Cuando el músculo está en reposo, sin calcio, la tropomiosina está ahí, bloqueando físicamente los sitios donde la miosina se quiere unir a la actina. Pero cuando el calcio inunda el sarcoplasma y se une a la troponina, ¡pum!, esta cambia de forma y empuja la tropomiosina, dejando el camino libre para que la miosina se enganche. Pero, ¿de dónde sale todo ese calcio? Pues de un sistema de comunicación increíblemente rápido. La señal nerviosa llega a la membrana de la célula, al sarcolema, y viaja hacia adentro a través de unos túneles llamados túbulos T. Cada túbulo T está pegadito a dos cisternas del retículo sarcoplásmico, que son como almacenes de calcio. Esta formación, que se llama tríada, es el enlace clave. Traduce el impulso eléctrico de la superficie en una liberación masiva y sincronizada de calcio en lo más profundo de la fibra. Una vez que el calcio hizo su trabajo, empieza el ciclo de los puentes cruzados. Esto es como un tira y afloja molecular que funciona con ATP. La cabeza de miosina se une a la actina. Luego, en el golpe de fuerza, pivotea y jala el filamento delgado. Para que se suelte, necesita que se le una una nueva molécula de ATP. Y cuando ese ATP se rompe, la recarga y la deja lista para empezar de nuevo. Millones de estas cabecitas ciclando al mismo tiempo generan la fuerza que sentimos a nivel macro. Y llegamos a la sección 6, control, especialización y comparación. Ya fuimos hasta el nivel molecular. Ahora, hagamos un zoom out para juntar todas las piezas. Vamos a ver que no todas las fibras musculares esqueléticas son iguales, y al final compararemos las características que hacen único a cada uno de los tres tipos de músculo. Dentro del músculo esquelético hay diferentes especializaciones. Las fibras tipo 1, o lentas, son rojas, porque tienen mucha mioglobina y mitocondrias. Son máquinas de resistencia perfectas para un maratonista. Por otro lado, las fibras tipo 2B, o rápidas, son más pálidas. Se cansan rápido, pero generan una potencia explosiva brutal. Son el motor de un velocista. La mayoría de nuestros músculos son una mezcla de estos tipos, y la proporción que tengan define para qué sirven. Un ejemplo clínico muy claro de lo importante que es la integridad estructural es el papel de la distrofina. Esta proteína es vital, actúa como un ancla, conectando los filamentos de actina de adentro de la célula con lo que hay afuera. En enfermedades como la distrofia muscular de Duchenne, la falta de esta proteína hace que la membrana de la célula se vuelva frágil y se rompa con la contracción, lo que lleva a la muerte celular. Esto nos demuestra cómo un solo defecto molecular puede tener consecuencias devastadoras. Para terminar, esta tabla nos ayuda a comparar los tres tipos de músculo de un solo vistazo. Vemos cómo el esquelético, con sus células multinucleadas y control voluntario, es el motor de nuestros movimientos. El cardíaco, con células ramificadas y unidas por discos intercalares, funciona como una bomba incansable e involuntaria. Y el liso, sin estriaciones y con una gran capacidad de regeneración, controla de forma lenta y sostenida nuestros órganos internos. Son tres diseños distintos para tres funciones vitales. Hemos recorrido un tejido de una complejidad y una especialización de verdad asombrosas. Y esto nos deja con una pregunta final. Si cada músculo es una máquina tan especializada, ¿cómo responde el cuerpo cuando algo falla? La increíble eficiencia del tejido muscular es, también, su talón de Aquiles. Su capacidad de regeneración es limitada, sobre todo en el músculo cardíaco.
Esto subraya lo vulnerable que es esta maquinaria esencial y nos abre las puertas a los desafíos y, claro, a las promesas de la medicina regenerativa.